El hombre que incineró a sus dos hijos luego de quitarles la vida. Hablemos de José Bretón, el monstruo de las quemadillas. Y para esta historia nos vamos de nuevo a España, más concretamente a Córdoba. El 8 de octubre del 2011, la policía en Córdoba recibe una llamada de José Bretón diciendo que sus dos hijos, Ruth y José, de 6 y 2 años respectivamente, desaparecieron. La Guardia Civil inmediatamente empieza la búsqueda de los dos menores de edad. Ese mismo día de los hechos, la policía se dirige a la finca Las Quemadillas para realizar una inspección y se da cuenta que hay una fogata, una pira que está ardiendo. Hay bastante humo, pero pues ya está apagada. No le dieron mucha importancia. El día siguiente, 9 de octubre, la policía dice que la búsqueda sigue, sin embargo que no descartan ninguna hipótesis. No obstante, la que más fuerza tenía en ese momento es que los dos niños habían sido raptados por un abusador de menores. Sin embargo, el 10 de octubre, 2 días después de que se perdieran los niños, se hace de nuevo una inspección en la finca de Las Quemadillas y se dan cuenta que en la pira donde ellos llegaron y había humo, hay restos óseos. Y por si no saben, este caso fue bastante mediático y además polémico en España y ya van a ver por qué esto es bastante importante. El día 11 de octubre, el Departamento de Antropología Forense de la Policía Científica de Madrid confirma que los restos óseos que hay en la pira son de perro, a excepción de un hueso que todavía no pueden determinar de qué es. Y es que desde el día 1 la investigación se centró en la casa de Las Quemadillas. Por su parte, Ruth Ortiz, la madre de los dos menores, desde el primer momento no le creyó la versión a su esposo, ya que ella dice que se temió lo peor. Ella, 15 días antes, le había pedido el divorcio y al parecer en ese momento Bretón no lo tomó para nada bien. Importante anotar que José Bretón al principio no fue sospechoso de nada. De hecho, él duró en libertad más o menos una semana diciendo que no sabía dónde estaban los niños, que él no tenía ni idea de nada, como si nada. De hecho, aparentemente este tipo le decía a la policía que estaban perdiendo el tiempo y que iniciaran una búsqueda internacional de los niños. Y resulta que aquí hay un punto muy importante y es que la cabeza de la policía científica en ese momento fue la que dijo que estos restos óseos eran de animales y por este error, esta pequeña apreciación, casi esto se queda en la impunidad. A este punto de la historia, a José y a Ruth ya los habían buscado por mar, cielo, tierra, la estratosfera, con perros, con absolutamente todo lo que estaba disponible en ese momento. Sin embargo, los perros siempre apuntaban a la hoguera de la casa de José Bretón. Hicieron excavaciones, buscaron absolutamente por todas partes. Solo les faltó prácticamente levantar la casa, pero no había ni rastro de los niños. El 18 de octubre del 2011, la policía detiene a este señor, ya que hay muchas cosas en su versión que no cuadran con los hechos. Pero pues, como la forense de ese momento había dicho que eran huesos animales, lo que hizo la madre de los niños fue pedir una segunda opinión. Y es así como casi un año después de la desaparición, entra en la escena este señor, Francisco Echavarría, el doctor Francisco Echavarría, perdón, una eminencia en la antropología forense, que si no se han visto el lector de huesos, lo pueden ver por YouTube, es increíble, de verdad. El 14 de agosto del 2012, un año después de los hechos, fue el doctor Echavarría quien le envió un reporte al juez diciendo que en esa pira había restos óseos humanos. Y en el reporte decía que estos huesos eran compatibles con dos niños, uno de 6 y uno de 2 años, las edades exactas de Ruth y de José Bretón. Pero bueno, muy brevemente, ¿qué se sabe de José Bretón? Este hombre nació en una familia de clase media en 1973. Lo único que pasó de extraño, o podemos decir de pronto que hubo un detonante ahí, fue que sirvió en el ejército y fue al conflicto de Bosnia, tuvo malas experiencias y eso lo hizo desertar del ejército. Ellos vivían en Córdoba, en el 2002 decidieron casarse, se fueron primero a Almería y luego a Huelva, donde ella estaba viviendo en el momento de los hechos. Y como les conté antes, en septiembre del 2011, antes de los hechos, Ruth le había planteado a José Bretón la idea de divorciarse. Y se lo repito porque es muy importante, ya que al parecer las cosas no iban bien en la pareja y él decidió pedir ayuda psiquiátrica. Vámonos entonces con la reconstrucción de los hechos. El 7 de octubre del 2011, este señor recoge a los niños en la casa de su madre en Huelva. Él había quedado de estar con los niños ese fin de semana, así que tranquilamente se fueron para la casa de los padres de él en Córdoba.
Se sabe que de allí se fueron para donde su hermana, Catalina Bretón, y allí dejó los niños. De allí este señor se fue solo a la finca de las Quemadillas a dejar algunos de los bidones de combustible que había comprado. Se sabe que por lo menos adquirió 270 litros de combustible. Y es que todo parece indicar que este tipo calculó absolutamente cada detalle con la más fría premeditación. Como les dije, él fue al psiquiatra porque estaba pasando por un mal momento con su esposa y pues este le había recetado tanto ansiolíticos como antidepresivos. Se sabe que el 29 de septiembre, es decir, aproximadamente unos 10-15 días antes del crimen, él se dirigió a una farmacia a comprar estos medicamentos. Así que volvamos a la reconstrucción de los hechos. Se sabe que él deja la casa de las Quemadillas, va y recoge a los niños y ahí es donde no se sabe exactamente si él le da estos medicamentos, estos tranquilizantes a los niños con el fin de dormirlos o con el fin de quitarles la vida. A la 1:45 de la tarde aproximadamente, él intenta llamar a la madre de los niños sin éxito. Y pues desafortunadamente es absolutamente imposible saber si en este punto de la historia los niños estaban aún con vida o si este señor ya los había mandado al otro mundo. Así que José Bretón procedió con su plan. Lo que hizo fue encender una hoguera en este espacio con aproximadamente 200 kilos de leña y pues el combustible que llevaba. Al parecer tapó los cuerpos con esta mesa de metal, seguramente para que los vecinos no se dieran cuenta, y dicen los expertos que esta hoguera llegó a más o menos 1200 grados centígrados, es decir, que simulaba un horno crematorio. En este punto, José Bretón duró algunas horas echándole combustible hasta asegurarse que los cuerpos se hubieran consumido completamente. Y una vez este tipo creyó que ya era suficiente, condujo hasta el parque donde más adelante diría que sus niños se perdieron. Mientras tanto, le mandaba mensajes de texto a su hermano diciéndole que estaba con los niños en el parque, que todo estaba bien, que estaban felices, que estaban dichosos. Evidentemente necesitaba una coartada, pero tanto en las cámaras de la carretera como en las cámaras de seguridad del parque, en ningún momento se ve ni a Ruth ni a José Bretón Jr. Pero ¿por qué lo hizo? Pues esto, mis queridos, es lo que por lo menos aquí en España se llama violencia vicaria, definida como aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y especialmente sus hijos o hijas. El padre ejerce una violencia extrema sobre sus criaturas, llegando incluso a causarles el deceso y utilizando recursos de particular crueldad para la eliminación de los cuerpos en muchas ocasiones. Es decir, todo lo que José Bretón quería era que la madre de sus hijos sufriera a toda costa. Y si preguntan si este tipo de violencia está incluido en la violencia de género, sí, señores. La violencia vicaria es violencia de género. Se sustituye a la persona en la acción directa física o psicológica de la violencia para causar un daño mayor y permanente a la mujer. El objetivo es la mujer, el objetivo es ella. La ejercen siempre hombres contra mujeres. Esta es la definición de violencia vicaria. Así que continuemos. El 17 de junio del 2013 empieza el juicio contra este señor por el asesinato de sus hijos. Y un mes después, el 22 de julio del 2013, fue condenado a 40 años de prisión, 20 años por cada una de las muertes. Pero en marzo del 2015, la Audiencia Provincial de Córdoba rebajó de 40 años a 25 años la pena de este señor. Entonces, les voy a hacer un muy breve resumen del perfil psicológico de este señor. Les recomiendo de nuevo que busquen en YouTube El lector de huesos. Hay un capítulo de este señor donde la esposa dice, pues, quién era este señor para ella. Según ella, José Bretón era un tipo posesivo, celoso, maltratador. Mejor dicho, ella lo describe como un lobo con piel de oveja. Además, agregó que la tenía completamente anulada, que él estaba siempre en estado depresivo, con miedo, tenía pérdida de autoestima, trastorno de la alimentación y del sueño.
Sin embargo, les recomiendo que vean el lector de huesos, es porque a este señor se le hicieron muchísimos estudios psiquiátricos a ver si tenía patología de algún tipo, problemas de personalidad, etcétera, y pues no. Por ejemplo, uno de los tantos, el psiquiatra forense Miguel Gaona declaró que Bretón no tenía o no tiene ningún trastorno de la personalidad. Ahora, si bien estos expertos coinciden en que él no tiene diagnóstico de psicópata como tal, también coinciden en que sí tiene algunos rasgos psicopáticos. Les voy a leer algunas de estas apreciaciones. Uno de ellos dice, Breton dibuja un hombre meticuloso con rasgos acentuados de personalidad que puede llegar a controlar sus emociones y se muestra frío, controlador y manipulador. Además, este mismo diagnóstico dice que al parecer él era muy estricto con los niños, o sea, era absolutamente cuadriculado. Y aquí otra apreciación. Los psiquiatras y psicólogos que han hecho un estudio psiquiátrico y psicológico de José Bretón han llegado a la conclusión de que es un hombre desesperado, que no perdona los agravios y que es excesivamente rígido. Además, que presenta determinados rasgos acusados de personalidad, tales como ser obsesivo con lavarse las manos y no tocar determinados objetos como puertas o no sentarse en los bancos de la calle. Además, tiene una excesiva sensibilidad a los contratiempos, lo que lleva a Bretón a carecer de predisposición a perdonar agravios. No los tolera con facilidad. También es narcisista, dependiente, celoso y reservado, pero con todos estos rasgos no llega a configurar un trastorno de personalidad, aunque sí conforman su particular forma de ser. Esto que les acabo de leer fue el diagnóstico del médico forense José Sáez. Por su parte, el doctor José Manuel Jacotot, creo que se pronuncia así, jefe de la unidad de psiquiatría de agudos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, dijo, Bretón escoge las respuestas que son socialmente más aceptables, como muchas otras personas, es decir, es manipulador, pero también lo son los políticos y no es su rasgo más característico, pero sí es rígido, aunque no ha tenido mala relación con sus hijos, este señor, lo cual no impide que no le guste cuidar de ellos y de la casa. Eso, según este doctor, es algo que no entra dentro de sus esquemas, pero no es frío, ya que tiene sus sentimientos buenos y malos. Ello no deja de lado su rigidez, ya que pone normas a los niños y a la mujer de las que no se pueden salir ni un ápice. De ahí a que cuando se queda en paro está desesperado. En paro es que no tiene trabajo. Está desesperado, pues vive de lo que gana su mujer, no tiene trabajo, no vive en su ciudad y en este contexto le deja a su mujer, lo cual es mucho para él, es decir, ella quería el divorcio. Sobre todo porque montó una estrategia de regalos y cartas a su mujer para intentar recuperarla, que no es habitual en él y que le falla, con lo cual se desespera más. Así que mis amores, hasta aquí todo. Este señor podrá salir de la cárcel hasta 2036. Amanecerá y veremos. Así que, como siempre, los espero en los comentarios, en los likes, si les gustó este video y nos vemos en el próximo caso.